Aplica el mismo método periodístico con las caras de Belmez que con la Dana de Valencia. Da voz a quienes fabrican las teorías de la conspiración y acusan sin pruebas. Es solo una estrella en el universo de la desinformación. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Iker Jiménez y la Dana. Bienvenidos al bulo del misterio. Bienvenidos a la nave del misterio. Con 17 años, antes incluso de estudiar periodismo, un chico llamado Iker ya sabía que se quería dedicar a su gran pasión, los fenómenos paranormales. A su primer programa de radio en una pequeña emisora municipal de Madrid lo llamó La Otra Dimensión. Aquel chico se abrió paso en el mundo del misterio, ellos lo llaman así, una especie de reporterismo sobre lo que no existe. Apariciones, lugares encantados, visitas desde el más allá y todo tipo de expedientes X que, por supuesto, los gobiernos mantienen en secreto. Iker tenía talento para mezclar especulación e información. Alguien consideró que ese tipo de contenido, con la excusa de que estaba entre el escepticismo y la fantasía, merecía un programa en la radio más escuchada de España. 3:30, se abre la caja de las posibilidades, aunque sea jugando con la fantasía y la imaginación, o no, quién sabe. Carlos Bogdanich decía, está en un coche descapotable y ha vuelto a ver algo, casi en tiempo real. Carlos Bogdanich, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Iker. Primero, un dato importante a comentar. Nosotros tenemos aquí una brújula electrónica. La brújula se enloqueció. Y del éxito de la radio al éxito en televisión, de milenio 3 a cuarto milenio. Ahora llega nuestro turno. Cuarto milenio ya está aquí. Y esta es nuestra particular nave del misterio. Hace 2 décadas de esto. Y 20 años después, Iker Jiménez ha llevado su nave al más allá. Esto es Paiporta, esta es la zona cero de un desastre sin precedentes. Sí, centro ¿tienes comercial. una información? Sí. Además de un compañero nuestro. De un compañero nuestro, cámara, que está allí, que claro, a él no le conocen y estaba al lado de guardias civiles y ha oído la conversación donde se estaba diciendo que ese parking es un infierno. Palabras literales que he escuchado hace unas horas. Para quien quiera decir que no han visto nada, los que han entrado. También algunos submarinistas de la Guardia Civil que sí que han entrado ya, especialistas, han dicho que no vuelven a entrar, por si quieren maquillar algo más. Con su clásica actitud de en este programa simplemente estamos cuestionando la verdad o te contamos lo que el gobierno te oculta, Iker Jiménez ha aplicado el mismo método que utilizaba con las caras de Belmez para la mayor catástrofe de nuestra generación. Y su programa es una nave nodriza de colaboradores como este. Compañeros, me llamo Ángel Gaitán y soy facha, porque me he enterado que ser facha es algo parecido a lo que yo pensaba que era ser normal. Ser español, querer a tu país, trabajar, hacer cosas por los demás. A las 11 de la mañana marchamos a Valencia, mi taller sigue lleno, está todo mi equipo allí, mi equipo se bajó y se subió dejando las furgonetas. ¿Recuerdas a la alcaldesa que decía el ejército no está porque no podía llegar? Digo, señora, he venido con una Viper del año 2008. Con la furgoneta, Ángel. Este Ángel, lanzado al estrellato de la televisión y de las redes sociales, ha recaudado 3 millones de euros pidiendo ayuda para Valencia. Y ahora no sabe qué hacer con ellos. Así que, por favor, por comentario, los pueblos que os he dicho, los 2 pueblos que más que más me gustas tengan, serán los pueblos que vayamos. Y si no sois de esos pueblos, no os dejéis guiar por lo que la gente dice. Esperar y dejar que la gente del pueblo valore. Ojalá el problema de la desinformación en esta Dana de Valencia fuera un problema solo de Iker Jiménez. Él y sus colaboradores son solo una arista, la más visible, porque estamos hablando de televisión de máxima audiencia, de un problema mucho más grande. Entraban los buzos en el parking del Bonaira y prácticamente recibían asistencia psicológica y textualmente uno decía que lo que hay en el parking debajo del agua es un cementerio bajo el agua. Amigos, esto es increíble. Está tirando toda la ropa que habéis donado para Valencia, concretamente al municipio de Alfafar, a un vertedero. Alberto Pozas, compañero del diario.es. Hola. Hola, Juanlo, ¿qué tal? Alberto, has estado observando durante estos días a una serie de comunicadores, influencers,
no sé, activistas digitales, por utilizar un término neutro, que han aparecido en Valencia diciendo el Estado no sirve para nada, ya voy yo. ¿Qué tienen en común? Bueno, todos son viejos conocidos de los últimos años, de esta explosión de la extrema derecha en las redes sociales, mensajes pues de cómo los políticos, las autoridades o las ONG no están haciendo nada por el pueblo y solo el pueblo salva al pueblo. Este eslogan del que se han apropiado después de ver esas columnas de voluntarios yendo hacia las zonas más afectadas de Valencia. Solo la derecha ayuda, es otro de sus mensajes comunes, ¿no? Que mientras que la derecha y lo que ellos llaman nacionalistas o patriotas son los que bajan al barro y limpian las calles, pues la izquierda sigue protestando por cosas que no tienen ninguna importancia y en definitiva, y esto es lo que une a todos de forma transversal, el miedo, añadir más miedo al miedo del que ya tiene la gente en la Comunidad Valenciana, los bulos, las mentiras y todo a través de, y esto es otro de sus grandes puntos en común, de las grandes plataformas informativas de Internet, porque ellos en sí mismos son medios de comunicación, ellos atesoran decenas de miles de seguidores en sus cuentas y después algunos pues también gozan de la cobertura de programas de televisión, por ejemplo, o de grandes canales de YouTube. ¿Qué ejemplo me pondrías que resuma mejor cómo de problemática puede ser la desinformación en este ámbito? Yo creo que el ejemplo que lo resume mejor, porque abarca casi todos, porque todos han entrado en esto, es el parking de Bonaire, ¿no? Que al principio no era un bulo, porque las autoridades y los servicios de rescate y de búsqueda tenían un miedo real a que allí hubiera gente atrapada y a que allí hubiera más víctimas. Pero hemos visto a lo largo de los últimos días cómo estos, en fin, influencers, comunicadores, youtubers, incluso presentadores de algunos programas de televisión han querido hacer lo que no sé cómo podríamos denominar, ¿no? Pero esta especie de fascinación por la muerte es afirmar, como han afirmado muchos de ellos, que ahí abajo había muchísimos cadáveres que lo sabían porque lo han visto, lo sabían porque se lo ha dicho el famoso amigo militar que tienen muchos de estos influencers que luego no aparece y que se inventa las cosas que le dicen, ¿no? Y lo hemos visto con Iker Jiménez, lo hemos visto con otros que actúan como de medio reporteros y medio agitadores de extrema derecha, ¿no? Este ha sido sin duda, yo creo, vamos, el mayor ejemplo de desinformación que ha habido hasta ahora en la tragedia de la Dana de Valencia. No se trata de criminalizar a la gente que hace contenido en redes sociales sobre la Dana de Valencia porque hay mucho y muy bueno, ¿no? Pero, bueno, es que hay gente diciendo, una minoría, unos cuantos, pero con mucho impacto, que hay cadáveres por las calles, que es mentira, o que hay un brote de cólera, que es mentira. Y la pregunta que hay que hacerse, Alberto, es ¿qué ganan ellos diciendo eso? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que al final del camino lo que ganan es dinero. Porque son canales que lo que ganan con esto es difusión, seguidores, retweets, likes, suscriptores. Y eso es su negocio. Al final del camino lo que está es su propio negocio. Pero mientras tanto, y por el camino también lo que consiguen es crear el marco que les conviene para no solamente tener esa difusión, sino para colar su mensaje político, porque finalmente es un mensaje político porque es de extrema derecha, ¿no? Y es en ese escenario en el que añaden dolor al dolor, en el que añaden miedo al miedo y en el que añaden crispación, en el que se aprovechan pues para todos los mensajes de los que hablábamos antes, poder difundirlos con bastante más, en fin, facilidad. Hay uno de ellos, Ángel Gaitán, que ha recaudado, como decíamos antes, una barbaridad de dinero, mucho más de lo que están recaudando otras organizaciones más establecidas, con más estructura. ¿Qué garantías tenemos de que ese dinero, esa ayuda, incluso con buena intención, se pueda gestionar, la pueda gestionar él? Bueno, es que el de Gaitán que mencionas es también quizá el mejor ejemplo de cómo la extrema derecha, desde que ha empezado toda la tragedia, se ha lanzado a, bueno, pues a difundir el mensaje de que el pueblo salva al pueblo, pero en su versión de que las autoridades, las ONG, incluso el propio ejército no lo están haciendo bien o no están haciendo todo lo que pueden o abiertamente están abandonando al pueblo valenciano en esta tragedia y que tenemos que ser los ciudadanos los que vayamos allí con comida, con ropa, con material para limpiar las calles. Y es difícil entrar a criticar esto sin que parezca que estás entrando a criticar el altruismo de la gente que ha ido andando desde su pueblo, desde su ciudad hasta las calles de Valencia. Pero claro, el peligro es este, ¿no? Gaitán, que es el que mencionabas, que decía que había recaudado millones de euros en su campaña y que luego se estaba encontrando con problemas para ver cómo lo cotizo, porque lo estoy haciendo como un beneficio de mi empresa, etcétera. Bueno, pues este es el peligro de hacer las cosas así, y no es el único, porque el siguiente paso de todos estos influencers de la extrema derecha, que lo llevamos viendo varios días, es decir, Juanlu, que cuando llegan allí les tiran atrás las ayudas, que no les dejan repartir ayudas y que si no están salvando vidas es prácticamente porque el gobierno de España, las autoridades locales, no les están dejando hacerlo. ¿Qué hay detrás? Desorganización. El otro día vimos al dirigente de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, explicar que lo primero y esencial es no improvisar. Y si en realidad hay una parte de todo esto muy importante que es propagandística, al fin y al cabo. Alberto Pozas, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Saludo ahora a Marcos Méndez, director de Bertele. Hola, Marcos. Hola, Juanlu. Marcos, contigo quiero volver a analizar
la responsabilidad de Iker Jiménez en todo esto, porque no es lo mismo ser un youtuber y tirarte por impulso a salvar al pueblo valenciano, aunque sea con un marco teórico político problemático, y ser un programa de televisión dentro de una gran cadena de televisión. Este nuevo programa de Iker Jiménez, que ahora se llama Horizonte, que se lo dieron durante la pandemia, ¿qué tipo de programa es? Pues en un principio Horizonte se supone que se concibió como un programa de divulgación, pero efectivamente, como tú dices, aunque fuera por la pandemia, ya en esa misma época acogió a protagonistas sin evidencias científicas, recogió teorías conspiranoicas, bueno, de todo. Es cierto que al principio se vio reforzado porque ellos advirtieron de la gravedad de lo que se venía, pero claro, es que el alarmismo en ese caso sí que le salió bien. Pasada la pandemia, Horizonte ha mutado en una ventana a ideas de la extrema derecha, en un altavoz a agitadores ultra de todo tipo. Ya ni siquiera tiene por qué usar el gancho de la actualidad. Se abre en cualquier momento a recoger distintos bulos, teorías conspiranoicas y sobre todo a llevar de redes gente que está teniendo éxito en redes diciendo absurdeces. Lo que hacen es convertirla en su colaborador, llevarlas a plató o conectar con ellos en directo. No solo eso, sino que luego el propio Iker Jiménez también se anima a hacer programas emitidos por YouTube donde sigue alimentando a estos personajes, a sus posiciones y a su comunidad. Coronel, te voy a hacer una pregunta sincera. No hay un momento de verdad en que alguien, un alto mando, puede decir a tomar por saco que la gente se está muriendo. No se puede. Decir se dijo. Iker, lo que pasa es que el ejército no podemos actuar de una manera independiente del poder político. Estamos en un sistema democrático. Bueno, pero el asunto es, ante una circunstancia que es como si te viene Pompeya, ¿no hay que actuar aunque no te dé la orden político y luego ya se depuran responsabilidades? En esta misma transmisión en directo, que siguen decenas de miles de personas, también se ha puesto en duda el número de muertos oficiales en la Dana. Pero por supuesto lo suyo no tiene nada que ver con una finalidad política. Pero chicos, esto no es de derechas contra izquierdas, esto es del pueblo y los políticos. Es que esto no tiene nada que ver. Marcos, ¿este tipo de cosas son habituales en el programa de televisión también? No sé si me puedes poner ejemplos. Que conste que si recogiésemos todos necesitaríamos varios programas, pero bueno, siempre se basan mucho en lo que más polémica genera en las redes sociales. Se suben a todas las olas ultra que haya en las redes sociales, pues Horizonte lo recoge. Por ejemplo, para cerrar la temporada pasada, en junio, Iker Jiménez volvió a coger discursos xenófobos y a decir literalmente toda esa historia del fascismo y el racismo es una milonga. Poco antes había acogido a Roma Gallardo asegurando que se había cambiado el sexo, que era simplemente una manera de criticar la ley trans. En esta misma temporada, que empezó en septiembre, es decir, estamos hablando de en solo 2 meses, uno de sus tertulianos ha pronunciado un discurso genocida bestial, sionista, proclamando literalmente todo alrededor de Israel son terroristas y basura humana que debería ser exterminada. Ese colaborador sigue en el programa. Horizonte ha vuelto a ser altavoz de la teoría conspiranoica del gran reemplazo. Y ahora, al llegar a la Dana, pues ha sido el gran altavoz de los bulos. Claro, eso de ser altavoz en realidad es una clave, porque me he ido fijando que su táctica también es no decir determinadas barbaridades, sino invitar a determinada gente al programa para que pueda decir determinadas barbaridades. Pues ha habido un poco de sorpresa porque esta vez ha sido el propio Iker Jiménez, junto a su mujer y colaboradora del programa, Carmen Porter, los que han alimentado el bulo del parking de Bonaire. Iker Jiménez en sus redes, asegurando que había muchos cuerpos, y Carmen Porter en directo, leyendo el mensaje de un supuesto compañero que había escuchado a supuestos guardias civiles decir que ese parking era un cementerio. Bueno, todo muy supuesto. La realidad, recordemos, es que no había ningún cadáver. Digo que es un poco sorpresa porque lo que más usan siempre este tipo de programas que quieren lanzar bulos es dar la voz a sus tertulianos. Es decir, los presentadores introducen el tema del que van a hablar y lo que hacen es hablar con sus tertulianos a los que escogen para que digan lo que ellos quieren. Solo en el programa de Horizonte del domingo, el que ha causado tanta polémica, el coronel Pedro Baños dijo que la agresión a Pedro Sánchez podía ser una estrategia del PSOE. Alfredo Perdiguero, que es un policía y miembro de un sindicato que ha sido condenado varias veces por difundir bulos, dijo que había órdenes policiales para impedirles trabajar. Y la más famosa, la de Rubén Gisbert, que hizo el montaje manchándose de barro, que hasta el propio Iker Jiménez, por primera vez, ha tenido que salir a la palestra y decir que va a tomar medidas contra él. Repito, esto es solo en ese programa del domingo.
Estamos hablando, Juanlu, de que Horizonte, el domingo pasado, en ese programa especial al que Mediaset le dio toda su atención y depositó su confianza para informar sobre algo tan grave como la Dana, fue líder de audiencia por la noche, lo vieron 1,4 millones de personas, casi 1,5 millones, y tuvo un 13% de ser. Es cierto que el programa no suele tener esos datos habitualmente, pero igualmente se suele acercar al 1 millón de espectadores todas las noches y es uno de los programas más vistos de 4. Marcos, creo que nos falta una pieza en todo esto, que es Mediaset, que hace poco apostaba por Carlos Franganillo, que venía de Televisión Española, para recuperar potencia, prestigio en sus servicios informativos en Telecinco, pero luego llega una Dana o una pandemia y le da programas informativos especiales en 4 a Iker Jiménez. ¿Por qué? Pues es que yo diría que Mediaset apuesta por Franganillo, igual que apuesta por el fichaje de María Casado y apuesta por unos nuevos informativos, pero no apuesta por las coberturas de sus informativos. Mediaset sigue apostando por sus magazines y por sus programas de entretenimiento para hacer este tipo de coberturas. Y es que lo ha demostrado todos estos días. Por la mañana, ¿qué ha emitido? La mirada crítica y vamos a ver. Por la tarde, ¿qué ha hecho? Ha alargado Tardear, el programa de Ana Rosa Quintana, durante toda la tarde, eliminando tanto a Jorge Javier Vázquez como a Reacción en Cadena, a su concurso. Y por la noche, el domingo, le dejó la cobertura a Horizonte en 4. Solo después de la polémica que desató Iker Jiménez, por todos esos bulos que soltó y todas las cosas que dijo, entonces Telecinco sí que reaccionó y programó deprisa y corriendo un especial informativo el lunes con Franganillo. Un espacio que incluso desmintió los bulos que habían recogido los programas de la propia cadena, como el del parking de Bonaire que propagó Iker Jiménez. Entonces, lo que está claro es que Mediaset sigue sin priorizar sus coberturas informativas. Prefiere hacerlo desde el entretenimiento y en sus magazines. Marcos Méndez, director de Bertele. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanlu. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. El lunes, otro tema.